Buenas noches, queremos agradecer a todos y todas por acompañarnos en el octavo conversatorio que estamos desarrollando acá en esta plataforma y que se está transmitiendo en varias emisoras al norte del Quechua, al sur de Sololá, también algunas plataformas que nos están acompañando en la transmisión, como la plataforma del Observatorio de Pueblos Indígenas. Esta noche quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañan, también a nuestros hermanos y hermanas que están allá en los Estados Unidos. Sé que están ya conectados acá para escuchar y para conversar con nosotros esta noche. Queremos agradecer también a nuestros expositores que nos acompañan esta noche. Esta noche, nuestra agenda, efectivamente, queremos conocer, queremos analizar especialmente cuál va a ser entonces la incorporación de las causas fundamentales de la migración irregular, especialmente de mujeres, de jóvenes y de pueblos indígenas, ¿no? En la agenda del próximo gobierno de Guatemala. Sabemos que estamos ya en la recta final de este año, estamos culminando este año y estamos entrando ya a un año en donde ya empieza la discusión electoral y un proceso electoral en la que Guatemala, ustedes como sabrán, a cada 4 años cambia sus gobiernos, pero queremos analizar con nuestros expositores, con nuestros analistas, sobre cuál va a ser entonces esta acción, esta forma en que se podría pensar, en que se podría incorporar en la agenda del próximo de gobierno. Así que nosotros estamos acá llevándolos a ustedes un proceso de diálogo. Queremos también comentar que este diálogo tiene como objetivo principal conocer desde el análisis político, pero también conocer desde la academia, desde la política, desde la sociedad, cómo vamos a ir abordando esta problemática en el país, especialmente las causas fundamentales de la migración. Pero también tenemos que abordar cuál va a ser el mecanismo entonces del próximo gobierno en su corporación, en su agenda de gobierno, especialmente la atención a la comunidad migrante en los Estados Unidos. Entendemos y sabemos perfectamente, no hay calidad de servicio, falta institucionalidad, falta presupuesto, falta recursos que se le asignan a la comunidad migrante en los Estados Unidos. Pero también tenemos que analizar el otro sector de la población, especialmente los migrantes retornados a Guatemala. Tenemos que en el 2021 más de 63,000 guatemaltecos retornados al país, y la pregunta es, ¿en dónde están? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno y del Estado en atender esta demanda? Entonces, es importante, queremos analizar y finalmente comentarles que el objetivo de esto es, además de conocer acá en esta plataforma, vamos a sistematizar y nos llevará a construir una agenda de las causas de la migración, y que estamos cerrando un encuentro presencial que ya pronto les daremos las fechas para que nos acompañen en este proceso. Queremos continuar trabajando, discutiendo, pero también buscando esos mecanismos de soluciones. Así que muchísimas gracias. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el acompañamiento, por el esfuerzo, y a las plataformas que nos están transmitiendo a través de las redes sociales. Cándida, buenas noches. Adelante, Cándida. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por aceptar la invitación de estar en este conversatorio, y también a todos aquellos que se están uniendo a través de las diferentes plataformas. Sean todos bienvenidos. Esperamos que este conversatorio sea de beneficio para cada uno de nosotros. La metodología del conversatorio es la siguiente. El conversatorio tendrá una duración de 120 minutos. Se realiza de forma dialógica, preguntas y respuestas, las cuales están medidas con un tiempo. También cada uno de los expositores podrá presentarse al inicio con la primera pregunta. Tendrán 1 minuto para poder contarnos quiénes son y algo de su hoja de vida. Además, el conversatorio cuenta con 2 moderadores, en este caso, Mario Itzep y Cándida Mezquita. También les recomendamos a cada uno de los expositores que puedan utilizar estadísticas y sobre todo la vivencia, la experiencia, para que cada uno de nosotros podamos ser enriquecidos con todos los conocimientos que ustedes tienen. Vamos a dar inicio entonces. Bueno, creo que Mario, ¿estás ahí, Mario? Sí. Iniciamos. Gracias.
Gracias. Entonces, tenemos como la primera pregunta y la primera parte de nuestro conversatorio es las expectativas de la migración regular en la agenda del próximo de gobierno de Guatemala, principalmente el tema de la población joven, las mujeres y los pueblos indígenas. Para iniciar con este primer espacio, queremos dejar la presentación de Araceli Martínez Rodas. Bienvenida, Araceli. Muy buenas noches a todos y todas. Qué gusto estar por acá. Muchísimas gracias por la participación. Bueno, pues para presentarme así muy brevemente, yo soy antropóloga egresada de la Universidad del Valle de Guatemala. Tengo una maestría en desarrollo y un doctorado en migraciones, ambos por la Universidad Pontificia de Comillas. Soy ahora la directora de la maestría en desarrollo en la UVG y también profesora en la universidad en cursos de antropología. Y bueno, también participo en plataformas de incidencia, tales como el grupo articulador de sociedad civil en materia migratoria a título personal y como parte de la maestría en la plataforma Migración y Desarrollo, entre otras plataformas que intentan crear algún tipo de cambio, ¿verdad? Ya sea a través de la incidencia política o a través de la cuestión académica. Así es que agradezco este espacio y bueno, pues para responder un poco a esta primera pregunta sobre la expectativa, ¿no? Del tema de migración irregular en la agenda del próximo gobierno, yo creo que primero tenemos que hablar de lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? O sea, cómo se ha comportado el gobierno hasta ahora. Y en general, lo que vemos es que la migración irregular no es un tema prioritario como tal para el Estado guatemalteco. Bueno, de hecho, tampoco lo es la migración regular, porque tampoco la impulsa, ¿verdad? Entonces, la migración en general es tema de importancia para el Estado, en principio cuando se trata de remesas. Ya vimos hace unos meses una noticia donde el ministro de Finanzas de entonces hablaba de una meta de remesas. Yo entiendo que hay también una cuestión, digamos, macroeconómica para el asunto, pero el llamarlo meta de remesas nos indica que hay una importancia de este rubro para el nivel macroeconómico, ¿no? Y las divisas y cómo está ingresando estos dólares, ¿no? De las personas migrantes. Otro punto importante de las remesas es cuando los gobiernos de México y Estados Unidos condicionan su cooperación internacional al apoyo en detener el flujo migratorio, ¿verdad? Entonces, si es que México o Estados Unidos plantean que van a detener la cooperación, que van a hacer restricciones económicas, etcétera, entonces ahí le ponen atención al tema migratorio. Pero fuera de estos dos aspectos es un tema poco abordado desde un enfoque de derechos, ¿verdad? Porque el Estado ya vimos que se beneficia de las remesas, se sostiene gracias a los aportes de personas que fueron expulsadas de un país que nunca invirtió en ellas, ¿verdad? Ya lo mencionaba Mario al principio, ¿no? Donde todas estas carencias que existen en el país. Y entonces podemos hablar de un Estado necropolítico, ¿verdad? Además de estructuralmente racista y excluyente. Entonces, todas estas cuestiones las podemos ver en una falta de interés que se traduce en varios aspectos y voy a poner ejemplos muy concretos. Por ejemplo, la escasez de pasaportes y de DPIs para la población migrante en Estados Unidos, ¿verdad? Lo lento de este proceso para obtenerlo. El poco impulso al voto en el extranjero con el bajo empadronamiento y la desconexión de la población migrante de este proceso, ¿verdad? La escasa protección consular para la población en tránsito y en destino. Hay muy poco presupuesto para la recepción de personas retornadas. No se reconoce el desplazamiento forzado interno. Eso es algo muy importante en un país con muchas dinámicas extractivistas, ¿verdad? Que fuerzan a la población a moverse forzadamente, ¿verdad? Un desplazamiento forzado interno y que esto no es reconocido por el gobierno o por el Estado en general, ¿verdad? Y por otro lado, vemos que en Guatemala pues nos hemos convertido en una especie de policía migratoria, ¿verdad? Para México y Estados Unidos en cuanto a la detención de los flujos que ingresan al país. Si ustedes revisan en las estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración, la mayor cantidad de deportados es vía terrestre o vía aérea, pero de México, ¿verdad? Ya está la frontera más cerca, digamos, de este lado y no desde la frontera norte, ¿verdad? Entonces, somos básicamente su frontera sur, ¿verdad? Ya estamos en ese papel, ¿verdad?
deteniendo estos flujos que ingresan en nuestro país y que transitan hacia el norte, ¿verdad? Incluso violando el Código de Migración con la detención y devolución de personas migrantes en frontera o en tránsito, ¿verdad? Bajo la excusa de seguridad sanitaria por COVID-19. La pandemia les dio una excusa perfecta para no respetar el principio de no devolución ni acatar los estándares de protección internacional. Entonces, el gobierno, en este caso, ¿verdad? O el Estado, da prioridad a la seguridad de fronteras y no a las personas, ¿verdad? Pero digamos que también hay algunas buenas noticias, ¿verdad? Por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Migración inició este año el proceso de elaboración de una política migratoria. Y esto es una necesidad urgente solicitada desde hace muchos años por las organizaciones de sociedad civil. Y por lo que conozco, ha sido un proceso que intenta ser participativo, invitando a diferentes actores, ¿verdad? Sociedad civil, sector privado, en fin, a aportar en esta construcción. Los resultados los veremos cuando haya sido aprobada y esté en implementación. Así que será interesante ver si cuenta por fin con un suficiente presupuesto, con un sistema de monitoreo y evaluación, si es una política que coordina con otras, porque no es cuestión de inventar el agua azucarada, sino que también hay que interrelacionar o articular institucionalmente e intersectorialmente las políticas públicas, o al final será un documento más que quedará archivado en la CGPLAN para la consulta, ¿verdad? Y el trabajo académico, pero nada más, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta cómo ha llevado el tema migratorio el gobierno, los gobiernos hasta ahora, y si las condiciones siguen siendo las mismas, mi expectativa será que el próximo gobierno será más de lo mismo, ¿verdad? A menos que haya cambios profundos y, por supuesto, voluntad política para implementarlos, porque estos cambios requieren que el próximo gobierno implemente mínimamente las políticas públicas con un enfoque de desarrollo, ¿verdad? Ya sabemos que las causas de expulsión son principalmente económicas, pero también de violencia estructural, es decir, esta falta de servicios, de seguridad, de oportunidades, de esta violencia que existe en diferentes formas, ya sea violencia doméstica, violencia criminal, ¿verdad? O sea, todas las diferentes formas de violencia, la trata, la explotación, etcétera. Y también es importante que el próximo gobierno incluya la perspectiva de derechos humanos y una perspectiva interseccional. Esto quiere decir que necesita dar solución a las necesidades específicas de mujeres, de jóvenes, de población de la diversidad sexual, de indígenas, ¿verdad? De personas con discapacidad, poblaciones vulnerables, atendiendo a estas especificidades que conlleva su caminar como migrantes, ¿verdad? No es lo mismo migrar como mujer que migrar como hombre. No es lo mismo migrar como niño no acompañado, ¿verdad? Entonces hay que atender a estas cuestiones más específicas de cada población, porque de lo contrario, digamos, si el gobierno no atiende estas necesidades de desarrollo, de derechos humanos, de perspectiva interseccional, seguiremos expulsando población, básicamente, ¿verdad? Ya vemos que los flujos de migrantes siguen aumentando, así es que si no hay cambios profundos, seguiremos siendo un país expulsor en grandes volúmenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Continuamos entonces con Mauro Bay. La pregunta es, ¿cuál es la expectativa de la migración irregular en la agenda del próximo gobierno de Guatemala, principalmente la juventud, mujeres y pueblos indígenas? El tiempo es para usted. Muy buenas noches. Ya dije, mi nombre es Mauro Bay. Soy el coordinador de CODECA, un movimiento campesino que tenemos organización en todo el país. Soy también el fundador del movimiento. Soy campesino, no soy académico, ¿verdad? 3 años en la escuela nada más. Y pues he logrado levantar un movimiento que hoy también con un instrumento político, con una propuesta de asamblea constituyente para crear un estado plurinacional. En cuanto a la pregunta, es un poco, pues, como dijera yo, pronosticar, saber qué es lo que piensan los gobiernos, ¿verdad? No soy ningún candidato como para poder decir, mire, esto voy a hacer, ¿verdad? Porque los que sabemos ya, los que vivimos en Guatemala, sabemos las causas de la migración. Y las causas de la migración, que es la falta de oportunidades, la falta de empleo, la falta de tierra a los campesinos,
es el que hace que todo mundo busca cómo sobrevivir, y de ahí se da la migración, porque la migración no es voluntad de nadie que quiere ir a conocer Estados Unidos en las condiciones que se va uno, pues, sino simplemente se siente presionado por la necesidad y el hambre, se va para Estados Unidos. Ahora, ¿qué hacen los gobiernos? Bueno, dado a lo que conocemos, hay un plan, pues, de la magia criminal que gobiernan desde hace 200 años, excepto los 10 años de gobierno de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Pero el resto ya sabemos que el plan económico que dicen entre comillas, pero la economía es solo para unos cuantos y no para la población guatemalteca. Ya sabemos que nunca piensan en solucionar el problema del país. Como no les interesa a la población guatemalteca, ¿cómo les va a interesar la necesidad de los migrantes, los que emigran? Pues, porque si la solución del problema de la migración es generar empleo, generar oportunidades. Entonces, de hecho, si uno tiene oportunidades en su país, pues a lo mejor saldría, pero no con esa cantidad de gente que sale en estos últimos tiempos. Y saldría y luego retornaría, porque uno se acuerda de su pueblo, de su gente, y retornaría inmediatamente. Desgraciadamente, no hay condiciones, entonces la gente se tiene que ir. Y esas condiciones no se van a dar ninguno de los gobiernos de derecha que están ahorita tratando de hacer, de postularse a los partidos políticos que están, porque los partidos políticos que están de derecha están estructurados por los mismos criminales de siempre. Entonces, es, como dijera yo, esperar algo de ellos no se va a poder hacer, porque ellos nunca van a pensar en el tema agrario, ellos nunca van a pensar en el tema laboral, ellos nunca van a pensar en la pequeña y mediana empresa. Mientras no se solucione, o sea, no se responde a las demandas de esta población mayoritaria en Guatemala, la inmigración va a seguir siendo peor todavía, porque cada día la situación es más difícil en el país. Si antes, hace un año, a pesar de la pandemia, pero todavía el insumo agrícola era menos, consumo de combustible, o sea, el precio del combustible era menos, el gas lo mismo ahorita como están las situaciones. Entonces, esto va para arriba. Entonces, eso hace que la población se siente obligada a tener que seguir emigrando. Ahí, pues, yo no, a mí siempre no me gusta especificar que los jóvenes, que las mujeres, hay una situación general de toda la población. Por supuesto, algunos un poco más, ¿verdad? Las mujeres por ser mujer, y los jóvenes, como los niños también, pero sinceramente el problema es integral. Desgraciadamente los guatemaltecos hemos quedado en demandas específicas, ¿verdad? Pues los obreros quieren aumento salarial y se quedan en el aumento salarial. Y la pequeña y la mediana empresa quiere mejorar su comercio. No se da cuenta que atrás hay otros mejores o grandes que no lo dejan subir. Y a lo mejor los campesinos solo peleamos el salario o la tierra. Eso no hemos pensado en la integridad de la problemática del país en todos los niveles que hay, como para poder empezar a unirnos como guatemaltecos y enfrentar esta situación. Ese es el gran problema del país. Mientras eso no se da, pues la situación va a seguir igual. Al menos nosotros hemos hecho todo lo posible de organizar alguna parte del país, ¿verdad? Tenemos presencia en todo el país, pero no somos la mayoría, pero hay que entender esa parte. La mayoría de la población le falta organizar. Y entonces, dentro de lo poco que hemos hecho, hemos tratado de armar una propuesta, porque creemos de que el problema no solo es de un sector ni de una población, sino es integral, y por lo tanto tenemos una propuesta con 19 ejes temáticas, y que por lo mismo sabemos que todos
gobiernos no lo pueden hacer, jamás van a querer hacer cambios en Guatemala. Por esa misma razón construimos un instrumento político. Y de ahí está el instrumento político para poder ver cómo impulsar eso. Pero eso no lo podemos hacer nosotros. Yo, a pesar de ser el fundador de Codeca, no voy a poder hacer. Eso lo va a hacer el pueblo si así lo quiere. Entonces, mientras el pueblo está dormido y permite que sigue gobernando la derecha en Guatemala, yo no miro esperanza para nuestros hermanos migrantes. Yo no miro algo que nos deja buena noticia. Lo que dijo la antropóloga en el sentido de que haya un estudio, cómo mejorar y cómo a lo mejor asignar presupuesto. A mí no me satisface eso. Porque el presupuesto, ¿en mano de quién se va? Se va en mano de funcionarios. Creo que los guatemaltecos ya conocemos. Miren, ahorita se aprobó un presupuesto, a lo mejor con alguna gente contento, ¿no? Pero yo estoy indignado porque sé que ese dinero va a ir a derrochar los corruptos. Ese es el gran problema que tenemos en Guatemala. Entonces, aquí no veo alguna esperanza, no veo nada, estamos a cero en esperanza, porque todos los planes que hacen es para mediatizar, o sea, como quien dice, para darnos a tol con el dedo, para poder decir, pues quieren hacer algo y así mucha gente se contenta. Pero nosotros no, nosotros sabemos el problema y por lo tanto toda la casaca que se diga no los creemos, porque sabemos que es pura casaca, sabemos que es pura magia la que se maneja en Guatemala. Por desgracia, han podido controlar mentes del sistema educativo, desde los medios de comunicación y desde la religión. Ahí nos tienen fregada en 3 estrategias, que nos tienen lavado la mente, nos tienen hecho sujeto a lo que digan, o pedir limosna, a palear cositas, y así nos pasamos la vida. No miramos la raíz del problema. Esa es la verdadera realidad. Entonces, yo lamento en que tenga que decir eso, ¿verdad? Pero a mí no me gusta estar hablando así medias tintas. Las cosas hay que hablarle con su nombre y esto es un problema político, ideológico que domina Guatemala, que es el sistema capitalista, que es un sistema criminal, asesina, se roba cuanto lo que encuentra en su camino, le importa poco la contaminación que pasa en el país, que nosotros somos solamente como un basurero de las grandes empresas, y al final de cuentas nosotros somos los que vamos a subir las consecuencias de la miseria, de la contaminación. Pero vuelvo a repetir, desgraciadamente todavía no hemos logrado entender en todos los niveles, en todos los sectores, como para poder pensar cambiar este país de raíces. Es un compromiso que tenemos, es un reto que tenemos que asumir y que lo tenemos que hacer. Al menos desde mi organización, ha sido así nuestras ideas. No sabemos qué viene, pero nosotros sí, como organización, tenemos propuesta y seguimos promoviendo eso. Siempre hacemos un llamado a la población, a la integración, a la organización, para poder cambiar esta situación para los que estamos aquí y para los que están afuera. Porque nuestros hermanos que están trabajando afuera están sufriendo explotación también. Ellos se ganan el dinero y mandan al país, son ellos los que nos sostienen al país, no son las grandes empresas. Hay gente que todavía piensa que si hay inversión en Guatemala, pues se mejoran las condiciones de vida. Eso es pura mentira. Las inversiones solo es para generar ganancias de grandes empresas, pero los guatemaltecos nos morimos de hambre. Entonces, yo no veo esa esperanza, ni para los guatemaltecos, ni para los que estamos en Guatemala, mucho menos los compañeros que están en el extranjero. Todos esos están abandonados. Es mejor si se mueren en el camino. No hay ninguna protección de parte del Estado de Guatemala. Y considero que con los planteamientos que tienen
los próximos candidatos de la derecha, no hay ninguna esperanza para los guatemaltecos. La verdad lamento, pero esa es la verdad. Que cuando uno dice, pues a lo mejor a alguien se le para el pelo, pero no podemos negar la verdad. Esa es la que vamos. Primero era Otto Pérez Molina, dice que bueno, logramos sacar a Otto Pérez Molina, quedó Jimmy. ¿Qué hizo Jimmy? Ahora ya maté, que el que viene, ¿verdad? Entonces, ojalá nos reflexionemos los guatemaltecos para ver esa realidad, la raíz del problema, y pensemos en la raíz del problema y no nos quedemos en demandas específicas o particulares o sectoriales, porque ahí nos atrapan. Ya tenemos que ver cómo ver la Gracias. necesidad de todos los guatemaltecos como para poder solucionar este problema. Pero no veo esperanza en un próximo gobierno de la derecha, del crimen organizado en el Estado, que pueda apalear algo de la situación de los migrantes. Muchas gracias, Mauro. Mauro es el dirigente de Codeca. Él está con nosotros en este conversatorio. Y para continuar, porque el tiempo se nos va a ir, vamos a continuar con nuestra primera fase. Y entonces, la misma pregunta de nuestra conversación hoy, le damos la bienvenida. Bienvenido entonces a nuestro estimado Marcos Antil. Adelante. Muchísimas gracias a Mario y al equipo por esta organización, por este conversatorio, a los que están también parte del panel, mis respetos y admiración. Pues yo creo que aquí lo importante de decir es de que es en efectivo a los que salimos del país, salimos forzados. Eso lo hablo de experiencia propia. Yo salí cuando tenía 14 años sin compañía de ningún familiar. Entonces, esto es así. Mi nombre es otra vez Marcos Antil. Yo me identifico como guatemalteco y lo digo guatemalteco porque en todos los países que he viajado, que han sido decenas, a docenas, siempre digo que soy guatemalteco. Yo soy maya, yo soy canjobal, soy también emprendedor tecnológico y soy migrante. Me tocó salir pues con la situación con mis padres, que mi padre lo iban a matar por ser líder comunitario, por ser vicealcalde, etcétera. Es una situación que muchos lo estamos pasando. Migrar, ir a arriesgarse la vida, no lo hace uno porque de repente ahorita me levanto en la mañana y lo quiero hacer. Estos son situaciones donde bien lo decían los panelistas, cuando uno ve un rayito de sol, uno como humano, como a tratar de sobrevivir, sigue ese rayito de sol. Y pues eso es lo que está pasando, eso me pasó a mí hace 32 años y eso pues está pasando ahorita. Yo, sin embargo, yo sí regresé a Guatemala porque yo sí veo esperanza, yo sí veo que no todo está perdido, mientras que las personas seguimos luchando, seguimos suspirando, seguimos con nuestra creatividad. Yo pienso que sí podemos hacer un gran cambio en este país, porque a final de cuentas somos 18 millones de guatemaltecos, somos las personas que sí realmente mandamos. Lo único que pasa es de que como hay tanta división, entonces somos débiles, es de unirse, eso es lo simple. Yo pienso que para poder parar la migración forzada, la solución es muy simple. Simple, obviamente, habiendo voluntad política, que es la generación de trabajos. Guatemala es de los países en Latinoamérica el mayor número de emprendedores, o sea que acá o emprendes, tienes un pequeño negocio, tienes una tiendita, y eso es lo que hace que el 85% de las economías guatemaltecas esté estimulada por las micro, pequeñas y medianas empresas. De cada 4 trabajos se crean 3 trabajos por estas pequeñas. Las empresas grandes de cada 4 trabajos crean nada más un trabajo. Entonces aquí si podemos nosotros acompañar a nuestras emprendedoras, a nuestros emprendedores, podemos resolver este problema. Muchos países yo he visto que invierten muchísimo para que sus ciudadanos sean emprendedoras o emprendedores. En Guatemala ya lo somos. Nada más que cuando comenzamos a emprender, de cada 4 emprendimientos que hoy comienzan, en 2 años desaparecen 3.
nada más se queda uno. Y lo que eso dice no es porque el guatemalteco o la guatemalteca no quiere emprender, si lo quiere hacer. Lo que hace falta es acompañamiento, capacitación, entrenamiento y sobre todo acceso a crédito con intereses favorables. Eso sí es algo que está totalmente al revés, porque para los emprendimientos o los emprendedores pequeños, los intereses van de 6 a 60%, y si tenemos una ganancia de 10-15%, pues básicamente eso se evapora. Para las empresas más grandes que existen acá, de las cuales de cada 4 trabajos crean uno, el interés es 3-4%. Entonces, eso sí está totalmente al revés, y eso es lo que nos lleva a esta migración forzada. El desarrollo también, yo pienso, y esto lo hemos visto, que el desarrollo debe de comenzar de las comunidades, de las áreas rurales, de las aldeas, etcétera, porque de la ciudad no da. Hemos tratado de hacer un desarrollo de la ciudad, empujarlo hasta las aldeas y no da. Por ejemplo, yo soy de una aldea que se llama Cocola Grande en Huehuetenango, y en mi aldea en este momento todavía no hay electricidad, no hay agua potable, no hay desarrollo, y esto yo creo que no es nada más mi aldea, son muchas. Entonces, el desarrollo debe de comenzar de las aldeas, porque las aldeas o las comunidades son las que saben lo que necesitan. Quizás no necesitan una carretera, pero necesitan un centro de salud, quizás no necesitan un centro de salud, quizás educación, etcétera. Entonces, ellos son los que saben exactamente lo que necesitan en sus comunidades. Por eso que este modelo que estamos ahorita trabajando debe de cambiar, y es algo que debe de comenzar desde las comunidades. Los migrantes aquí, bueno, los migrantes en Estados Unidos y aquí en Guatemala, porque ahí está la migración interna también. La migración interna creo que es la más difícil que la externa, porque la migración interna forzada es como una esclavitud en tiempos modernos. ¿Cuántas personas están en la ciudad que vienen y no tienen para pagar su pasaje para ir a ver a sus familiares los fines de semana? Se quedan acá en las ciudades por meses sin ver a su familia, trabajan no 8 horas, trabajan 24 horas o 20 horas, etcétera. Entonces, eso es algo que tenemos que ver. Los residentes en Guatemala y los que estamos afuera, sí existe un gran abandono, no existe ese apoyo. Nosotros en Estados Unidos no tenemos tampoco acceso al pasaporte, y no es que lo necesitamos para viajar, lo necesitamos para poder inscribir a nuestras hijas y nuestros hijos en la escuela. O sea que entonces eso es lo que realmente está pasando. Pero si vemos las cosas que se necesitan en cualquier gobierno que entre, es generación de empleos. Eso es la solución, porque uno ahorita en este momento se van por falta de oportunidad, por pobreza y falta de trabajos dignos. Si podemos resolver eso, resolvemos los problemas, y lo más importante para resolver eso ya existe, que es la gente. Guatemala en Latinoamérica es el país con mayor porcentaje de ciudadanos que son emprendedores. Eso ya lo tenemos, nada más lo tenemos que fortalecer. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo, y qué bueno poder compartir con cada una y cada uno de ustedes. Igual, Josh. Muchísimas gracias, Marcos. Continuamos con este conversatorio, y es el turno entonces de Martín Toc con la misma pregunta. ¿Cuál es la expectativa de la migración irregular en la agenda del próximo gobierno de Guatemala, principalmente juventud, mujeres y pueblos indígenas? El tiempo es para usted, Martín. Tu audio. Audio, Martín, tu audio. Me parece que tiene problema, Martín, con su audio. Tal vez si desconecta sus audífonos podría... Gracias, perdón que hice la prueba de quitar. Mucho gusto. Primero, un gusto saludar digamos, a un panel muy bueno, con Alberto, a Mauro Valle, a Marcos Santil y, ¿cómo se llama?, Araceli Martínez. Un gusto poder compartir con ustedes. Primero, con la pregunta que es muy directa. Es muy complicado hacer un análisis ahorita con el tema del próximo gobierno. Primero, porque es difícil encontrar planes de gobiernos ahorita que ya estén estructurados en base a la realidad, y eso da una pauta de decir qué es lo que va a suceder o qué es lo que proponen. Y sumado a eso, el tema de la ley de partidos políticos, que les limita, digamos, podemos usar esa justificación ahora que no hay un partido o algún candidato que se atreva a hacer propuestas ahora, porque puede incurrir en campaña anticipada, y eso nos da una pauta
digamos, muy difícil de hacer ese planteamiento. Pero también creo que a simple vista y hacer una verificación de lo que hemos visto ahora es que hemos visto a los candidatos o a partidos políticos ver al tema del sector migrantes como una fuerza para llamar al voto, un voto consciente. Y creo que ese es el primer paso que representan ahora ellos, digamos, empezar a ser un actor. Y algo que me gusta ahora es ya no solo verlos como un actor económico, sino ya ahora son un actor que se va a convertir muy pronto en un actor político importante. Y creo que uno de los elementos que puede empezarnos a dar el primer paso de lo que pueda suceder es cómo cambiar el tema de cómo nosotros los guatemaltecos votamos, ya de dejar el proceso de que tenemos que empadronarnos, que simplemente automáticamente con mi DPI yo ya pueda empezar a votar. Creo que eso permitiría a muchos guatemaltecos residentes en los Estados Unidos ejercer su voto. Creo que eso puede ser uno de los primeros pasos importantes. Y algo que me ha parecido muy bueno, el hecho de que cuando uno conversa con los hermanos que se encuentran en los Estados Unidos, siempre hacen el debate, es que es difícil llevarles propuestas o soluciones a ellos desde los partidos políticos, porque siempre dicen, ustedes vienen a proponernos a resolver nuestras problemáticas si nuestras condiciones son mejores que las del país. Entonces creo que lo que ellos esperan ahora, y creo que es una lucha genuina, es el poder estar ellos algún día aportar para el país. Y entonces creo que es abrir ese camino, y creo que uno de los primeros caminos es quitar un poco el tema del empadronamiento y aspirar que el DPI sea un instrumento, un documento que nos permita votar directamente, y eso empezaríamos a agilizar rápidamente. Entonces creo que eso sería mi primera intervención, de aspirar de que en este país con el número de DPI yo pueda votar, y creo que ya empezaríamos a hacer los cambios. Pero obviamente, como han dicho anteriormente, el problema es si los actores actuales permiten ese cambio, que no requiere inversión, no requiere presupuesto. Ahí viene la palabra, voluntad política para hacer el planteamiento. Entonces creo que ese es el tema, y que si algún gobierno que llegue a gobernar, que tome esta palabra y que nos permita hacer un cambio de la forma de votación, creo que empezaríamos a hacer los primeros pasos. Y obviamente, este país hemos tenido el problema que han habido planes o propuestas que en realidad solo quedan a medias, como siempre he visto en unos ejemplos, como el tema de los acuerdos de paz, que solo usaron el tema como dicen, siempre tomaron, ejecutaron la parte operativa, más no lo sustantivo. Entonces empezamos a debatir, a decir, bueno, entonces hacemos planes o propuestas, pero es difícil. Y obviamente el tema de la migración, nadie lo preveyó en el futuro, nadie ve cuáles son las amenazas a lo que nos suceda en el futuro, y creo que es lo que ha pasado con los gobiernos anteriores. Nadie hizo un plan, nadie previó, simplemente son circunstancias, la necesidad del guatemalteco. Algo que decía Marcos Santil es el hecho de que el guatemalteco busca la manera de salir adelante y busca los mecanismos, y eso obviamente generó esa oportunidad gracias a los guatemaltecos, que si en este país no están las condiciones, van a buscarlo en otro lado, y creo que es la fuerza existente. Entonces, vuelvo a resumir, estamos en una coyuntura complicadísima con la ley de partidos políticos, que no nos permite entrar en un debate político para conocer las propuestas reales de los partidos políticos o de los candidatos, y que eso nos pueda generar una solución. Y creo que eso es lo más difícil de decir, bueno, un candidato en 3 meses pueda empezar a hacer propuestas. Creo que va a ser muy difícil y corto, y obviamente no tenemos la altura de unos debates profundos de la realidad del país en las próximas elecciones. Creo que aquí siento, y la preocupación que todos tenemos, que va a ser una elección otra vez a ciegas, sin las condiciones, pero ahí hay otros esfuerzos, como el caso de Codeca, que ya están haciendo unos planteamientos estructurales que vale la pena de alguna manera reflexionar y debatir sobre el país que todos queremos. Gracias. Gracias, Martín. Vamos a pasar ahora entonces con Juan Alberto, con la misma pregunta. Adelante. Bueno, buenas noches a todos, y también muchas gracias, Mario, Cándida, y también es un privilegio estar con este panel, y gracias por todos los presentes. Yo soy un economista guatemalteco, he sido migrante también, pero en condiciones muy diferentes. Tuve el privilegio de poder salir a estudiar afuera, estuve en el Canadá y estuve en Inglaterra. Después volví a Guatemala y tuve que salir una segunda vez. Esa segunda vez sí ya no fue en condiciones de privilegio, fue porque asesinaron a mi papá. Toda la familia tuvo que salir, fue una situación
de represión generalizada y salí y estuve fuera muchos años. Pude volver posteriormente, afortunadamente. Yo comparto la visión de Mauro de que estamos frente a una situación estructural que genera mucho pesimismo. Creo que hay más o menos un consenso de que la migración es causada por factores estructurales, serios y duraderos. Y a eso se combinan algunas causas coyunturales o choques, pero lo estructural es lo que predomina. Y eso estructural es básicamente económico. Y eso, lo estructural significa que la migración va a continuar y la migración irregular va a continuar. Y especialmente frente a lo que han dicho creo que todos ustedes, de que no esperamos un gobierno con grandes cambios y donde se necesitaría realmente un cambio no del gobierno, sino del Estado para poder responder a los grandes desafíos que implica, en final, atender todos los problemas de Guatemala, incluyendo de falta de oportunidades, de falta de migración, que es la causa más importante de la migración. Uno puede especificar un poco más esas causas estructurales. Ahí en la literatura especializada se distinguen tres. Uno es la divergencia entre los salarios y los ingresos aquí en Guatemala y los que hay en Estados Unidos. Otro es el efecto de la diáspora, de todos los amigos y familiares que tenemos en el exterior que ayudan facilitan la migración. Y tercero, la distancia, que no es tan grande en el caso de Guatemala, a pesar de que, bueno, hay dificultades para pasar por México en particular y sabemos de todos los abusos. Pero, en fin, esos tres factores, divergencia salarial o de ingresos, diáspora y distancia, significa que tenemos una migración que va a continuar. A eso se agregan otros factores, ¿verdad? Como la violencia. Eso explica especialmente en el caso de los niños, o en parte de la salida de los niños, aunque en El Salvador y Honduras ha sido más importante esa violencia que en Guatemala. Hay muchos migrantes, como sabemos, que vienen de Occidente, que es relativamente más pacífico que Honduras y El Salvador. Y ahí los factores económicos predominan. Tenemos el tema del cambio climático que está comenzando también a afectar. Y tenemos la represión que ahora se está reflejando en la salida quizás selectiva, pero también de una serie de personas vinculados al área de la justicia o que cuestionan el gobierno, ¿verdad? Entonces tenemos ese conjunto de factores que realmente son serios, pero me voy a centrar en lo estructural y qué tiene que ver, qué explica esa estructura económica que no genera suficiente empleo. Lo explica la inversión muy baja. Lo explica que hay grandes empresarios aquí que acumulan la mayor parte de las ganancias, pero no las invierten. Lo explica que hay bancos que tienen muchísimos recursos, pero que no recanalizan sus recursos a esos pequeños productores que mencionaba Antil, a esos medianos y pequeños productores que, por cierto, cuando tienen los recursos, invierten mucho más que los grandes empresarios. La solución en ese sentido es relativamente sencilla. Si los pequeños y medianos productores tuvieran acceso a recursos, invertirían más y generarían mucho más empleo. Pero por supuesto eso pasa por un cambio político para que efectivamente tengan acceso a esos recursos. Entonces, y luego yo creo que hay que agregarle otro ingrediente que no es nacional, que es la demanda de mano de obra que hay en Estados Unidos y en el Canadá y en México. El tema de la migración no es una responsabilidad solo del país donde se originan los migrantes, también es responsabilidad del país que los demanda, que los pide. Y eso significa, porque si no hubiera esa demanda de migrantes en Estados Unidos, tampoco habría oportunidades para irse para allá. No habría empleo en Estados Unidos, no habría salarios más altos allá. Y eso a lo que conduce en términos de políticas, de soluciones, es tomar en cuenta que resolver el tema o atender al tema de la migración es una responsabilidad compartida por el país de origen y el país de destino, compartida por Estados Unidos y por Guatemala. Y eso lleva a que la migración también, para que deje de ser irregular, deje de ser tan precaria en condiciones tan negativas, tan arriesgadas, tan violentas,
para tantas personas, incluyendo niños, mujeres y también hombres. Para resolver eso se necesita un acuerdo con Estados Unidos en particular para poder regularizar la migración. Porque la migración no es negativa. Y yo creo que ahí que hay que cambiar el discurso, hay que cambiar la narrativa. Yo no veo por qué es obligatorio que detengamos la migración. ¿Por qué la vamos a detener? Son oportunidades que hay en Estados Unidos, en otros países no las hay aquí. ¿Por qué detenemos la migración si no estamos generando aquí suficientes oportunidades? Si no estamos resolviendo aún los problemas. Entonces también veamos el otro lado de este problema, ¿verdad? Que tiene que ver con esa demanda que hay allá y esa responsabilidad compartida que hay allá. Ahora bien, y para responder la pregunta, bueno, reitero, ¿verdad? Yo creo que las migraciones irregulares van a continuar. Las remesas van a continuar y creo que bien se destacaba aquí que las remesas ahora se están volviendo, son el colchón de la economía guatemalteca. ¿Por qué es que Guatemala no fue golpeada tan duramente por la crisis ahora de la porque Guatemala sigue creciendo a un 3.5% más o menos continuo? Es por el colchón que tiene las remesas, ¿verdad? Que aumenta el consumo aquí, que sustituye lo que debería ser una protección social universal, ¿verdad? No la tenemos, afortunadamente están las remesas, pero de todos modos no son una solución válida que surge de las actividades económicas aquí. Y eso me conduce realmente a pensar, a proponer que hay que pensar en grande, ¿verdad? Esto no se resuelve, esto el próximo gobierno no lo va a resolver, incluso aunque quisiera que no, sospecho que no lo va a querer, ¿verdad? Pero no le va a poner mucha atención, no va a ser un tema prioritario, que además requiere atender esos grandes problemas que mencionaba, ¿no? Pero sí lleva a pensar en términos de un Estado reformado con capacidad realmente de resolver los problemas y una movilización del conjunto de pequeños, medianos productores, toda esa población marginada con capacidad empresarial, como se ha dicho, con iniciativa, que asume riesgos, mucho más que los grandes empresarios. Pero esos sectores hay que facilitarlos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con este conversatorio. Para esta segunda parte tenemos 4 minutos para las respuestas de las preguntas. El tiempo es para Mauro Valle. La pregunta es, ¿cómo y cuáles deben ser las acciones o mecanismos o políticas del próximo gobierno para atender las demandas y necesidades de la comunidad de migrantes en los Estados Unidos, tales como calidad de servicios públicos, presupuesto, institucionalidad y otros? El tiempo es para usted, Mauro. Su micrófono lo tiene apagado. Su micrófono. Creo que Mauro no nos escucha. Mario, continuamos. Bueno, ya creo que ya logró. ¿Nos escucha, Mauro? Jenny, ni mira tu computadora. Ya tiene sonido ahí, Mauro, le escuchamos. Ah, muy bien, perdón. Se me olvidó un poco la pregunta, bueno, pero al parecer el problema es buscar solución de las causas, ver las causas que originan la migración. De hecho, se miraría lo que dijo el doctor en el sentido de que no solo, o sea, que la migración nos va a ayudar, es cierto, nos va a ayudar, pero si nos quedamos con este optimismo, los políticos van a seguir fregando. O sea, independientemente que sabemos que hay oportunidades allá, pero mucha gente no ha ido por buscar mejoras, sino que porque está decepcionado de este país, está decepcionado de las políticas de este país.
Entonces, En este caso, Mauro, perdone, la pregunta sí. sería, ¿cómo y cuáles deben de ser las acciones o mecanismos o políticas del próximo gobierno para atender las demandas y necesidades de la comunidad migrantes, tales como calidad de servicios públicos, presupuesto, institucionalidad y otros? Yo creo que si se mira las cosas de raíz integralmente, dentro de eso estaría los migrantes, ¿verdad? Nosotros tenemos una propuesta. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído la propuesta que tenemos donde tomamos en cuenta a los migrantes. O sea que tanto en ver la solución del problema, del origen, pero también ver cómo ayudar a los migrantes que están allá. Entonces, en el marco de la propuesta que nosotros tenemos, está uno de los ejes temáticos, es la migración, ¿verdad? Cómo ellos tomar en cuenta, y de ahí, si hay una política integral de integrar a los migrantes, se tendría que ver en presupuestos, se tendría que ver en institucionalidades, se tendría que ver incorporación de los migrantes para poder que ellos mismos pueden ayudar a solucionar los problemas, pero con un respaldo directo de un gobierno que debe tener este país, ¿verdad? De lo contrario, yo no creo en cualquier institución que se puede crear, porque las políticas no son viables para eso. Entonces, tendríamos que ver de manera integral para poder solucionar los problemas de la migración, tal vez no en su totalidad, porque es un proceso, tenemos que pensar en eso, que tenemos que iniciar cómo incorporarlos a ellos para que sus propuestas sean válidas y que también tengan la participación directa en qué hacer político para poder ser tomadas en cuenta. Pero para ello necesitamos articularlo. Nosotros, pues, como Codeca, tenemos contacto con compañeros en Estados Unidos, en varias ciudades, y se acaba de hacer una gira en distintas ciudades, porque creemos que ellos son una fuerza importante del país. Lo que dijo Martín, de suerte se convierten ya en una fuerza importante, pero no nos hagamos ilusión de eso, sino también cómo responder a nuestra gente, a nuestros hermanos que están allá. Y de ahí que está un esfuerzo que tenemos que hacer acá. Entonces, tenemos que ver los guatemaltecos propuestas integrales, y de ahí para eso es necesario articularnos, unir nuestros pensamientos, unir nuestros esfuerzos, los propios guatemaltecos, analizar realmente toda la situación que está en el país, y lo que sí nos debe unir es una propuesta de nación, es un proyecto de nación en la cual todo el mundo estemos en sintonía. El problema es que esto no se ha logrado. Bueno, nosotros hasta estas alturas, de hecho, hemos logrado articular académicos, medianos y pequeños empresarios. Ya están organizados, ¿verdad? Pero no todos. Lo ideal es que todos nos integremos, porque juntos podemos empujar esta situación para nuestros hermanos emigrantes. Estamos luchando para eso. En el caso de nosotros como Codeca, estamos tratando de mejorar la propuesta que tenemos, porque eso es lo que tenemos que hacer. Primero nos ponemos de acuerdo cómo solucionar el problema. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Y nosotros deseamos la integración de todos los sectores, porque queremos saber cada uno de sus propuestas. Nosotros somos un movimiento, y de esa manera tenemos que empujar las propuestas, ya sea desde las calles o ya sea estando en el gobierno. Pero tenemos que unir a todo el pueblo de Guatemala. Yo pensaría que si nosotros hiciéramos el esfuerzo de articularnos, organizarnos y analizar propuestas como la que tenemos nosotros con 19 ejes temáticos, que hay 30 organizaciones integradas para ver eso, yo creo que podemos cambiar Guatemala. Tenemos las capacidades, somos las mayorías, y si las mayorías nos unimos, es posible cambiar este país. Pero hasta el momento, mirando a los candidatos de derecha, por eso señalo, candidatos de derecha, no hay ninguna esperanza con ellos, ¿verdad? Solamente si nosotros accionemos, todos los guatemaltecos, sí podemos aprovechar este espacio electoral, pero va a depender del pueblo de Guatemala.
Muchas gracias, Mauro, muchas gracias. La misma pregunta le vamos a hacer ahora entonces a Martín Toc. Adelante. Solo recordemos los tiempos, 4 minutos. Tu audio. Tu audio, Martín, tu audio, tu audio. Me parece que Martín tiene ahí audio. Y gracias, ya tengo ahorita resuelto. En concreto a la pregunta, yo pensaría dos cosas básicas. Uno es de que se agilice, que podamos tener la mayor cantidad de sedes para la emisión de pasaportes en los Estados Unidos, que es de las demandas que existen actualmente, que podamos ver. Y creo que ya no es pensar también en sedes, sino usar la tecnología para que tengamos facilidad de hacer mi trámite y que a través de los medios digitales o a través de, puedo usar una plataforma como Amazon o otras plataformas que me puedan hacer ágil el envío de mi pasaporte, que creo que eso debería ser el primer paso. Segundo, creo que también el gobierno que viene tiene que llegar a la altura de no vender el concepto de tener la migración como una moneda política, sino tener que a la altura que los guatemaltecos necesitamos a un gobierno que vaya a negociar el tema, por ejemplo, un ejemplo ahora el TPS, mejores condiciones para los guatemaltecos. Que creo que con esas dos cosas podemos empezar a avanzar, es agilizar y tener acceso al tema del pasaporte rápido y ágil en todos los estados de los Estados Unidos y lograr una buena negociación de altura para que nuestros hermanos migrantes tengan mejores condiciones y negociar el tema del TPS. Creo que sería una apuesta muy importante. Obviamente ya después podemos ir construyendo estos trabajos más profundos que se hablan, pero creo que es la necesidad urgente. Gracias. Gracias, Martín. El tiempo es para la doctora Araceli Martínez con la misma pregunta. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con los colegas en sus propuestas y creo que para fortalecer este sistema consular, que al final es el que está con el mandato, ¿no?, de atender a la población migrante como representante del Estado de Guatemala, obviamente tiene que fortalecerse en cuanto, por ejemplo, cantidad de consulados. Ya hablaba Martín que no necesariamente solo cantidad, también el personal que atiende, un personal formado, sensibilizado en las demandas y en las necesidades de la población migrante. El presupuesto asignado, que a la fecha es bastante escaso y que obviamente tiene que ser ejecutado con transparencia y rendición de cuentas. Las tecnologías disponibles, bien Martín mencionaba cómo las tecnologías podrían hacer más eficientes los servicios que prestan, ¿verdad? Y estos servicios no solo deberían de ser en cuanto a documentación, como pasaportes y DPIs, sino también como estos nexos que puede vincular a la comunidad migrante, ¿no? Y estos espacios de articulación que deberían de ser para propiciar mayor participación, ¿verdad?, de los ciudadanos guatemaltecos en el extranjero, ¿verdad? Por ejemplo, existen mesas de trabajo comunitarias en cada consulado, pero estas no están activas en su mayoría. Hay solo para mencionar un poco, mi tesis doctoral fue sobre organizaciones de migrantes guatemaltecos y cuando solicité información sobre las organizaciones existentes en los consulados, de los 15 consulados en su momento, esto fue en 2013, nadie contestó excepto el de Denver, ¿verdad? Y mandó un listado de organizaciones que ninguna estaba activa. Entonces, todo esto es parte de un trabajo que sí tiene que hacer el sistema de protección consular como para vincular fortalecer estos nexos con la comunidad migrante y articulación transnacional también, ¿verdad? Entonces, también es importante considerar que el sistema debe atender a la población en tránsito y en destino, ¿verdad? Y esto requiere una atención diferenciada también, es decir, hay necesidades específicas. Por ejemplo, la población en tránsito, estamos hablando de los consulados en México, tienen que ver, las personas van en condición irregular y por lo tanto necesitan protección, albergue, ayuda humanitaria, etcétera, mientras que en destino las necesidades son, digamos que también al principio pueden ser en este sentido, pero más adelante son de apoyo en la inserción, la documentación, entre otros temas, ¿verdad? Y esto incluye también atender a las familias de migrantes desaparecidos.
hay una cantidad enorme de migrantes desaparecidos o fallecidos en el tránsito, ¿verdad? Y el sistema consular debería de apoyar en esa búsqueda, ¿verdad? Pero estas necesidades están cubiertas generalmente por las organizaciones de sociedad civil. Entonces, es necesario articular a estos actores, ¿no? Gobierno, a través del sistema consular, las organizaciones de sociedad civil y obviamente la comunidad migrante, ¿verdad? Todo esto debería de incorporar la perspectiva interseccional y de derechos humanos. Yo regreso a eso porque sin esa perspectiva caemos otra vez en lo que Mauro comentaba, ¿no? Estas manos criminales hasta cierto punto, ¿no? Donde tenemos funcionarios que no están sensibilizados, no tienen la voluntad política de implementar lo que tendrían que implementar, ¿verdad? Entonces, es indispensable que esta perspectiva prevalezca para que el gobierno próximo, ¿verdad?, a través de su sistema consular, tenga mejor impacto en la comunidad migrante. Y esto incluye también coordinar con las organizaciones de migrantes. Las organizaciones mantienen los vínculos con sus comunidades de origen, aportan a las economías locales, sustituyen muchas veces al Estado en los servicios que debería de proveer por ejemplo, reparando, construyendo carreteras, otorgando becas de estudio, financiando proyectos comunitarios de infraestructura, en fin, tienen muchísimos servicios apoyando diferentes proyectos. Entonces es importante esta articulación, pero siempre se nos olvida, como Estado guatemalteco, hablar con ellos, ¿verdad? Con las organizaciones de migrantes y cómo podemos articular todas estas necesidades y servicios que debería proveer el Estado, ¿verdad? Por ahí me quedaría. Muchas gracias. Gracias por su participación y el espacio. Ahora vamos a dejar entonces a Juan Alberto con la misma pregunta. Bueno, gracias. Bueno, yo insistiría en que necesitamos una reforma del Estado como punto de partida, pero diciendo eso, creo que se necesita una estrategia de migración de largo plazo, discutida con los migrantes, convenida con los migrantes. Hay países como Filipinas, por ejemplo, que tienen toda una estrategia, incluso tenían una meta, incluso de migrantes, con una institucionalidad muy sólida, una institucionalidad afuera y adentro. Aquí el Instituto Nacional de Migración tiene que fortalecerse, tener un seguimiento con estadísticas, saber qué está pasando. Lo que decía Araceli, es importante saber cómo están organizados todos, darle seguimiento al tema de los derechos humanos. Yo tengo 6 aquí ideas sobre temas sobre los que habría que pensar para atender o para apoyar más bien a los migrantes que, como bien se decía, en muchas situaciones están hasta mejor que muchos guatemaltecos, ¿verdad? Pero una primera es esa institucionalidad pública fuerte. Una segunda es una articulación con los sectores políticos en Estados Unidos. Ahora tenemos 2 diputadas de origen guatemalteco en Estados Unidos en el Congreso. Y tenemos mucho más simpatizantes allá, estoy seguro. Hay toda una articulación que hay que aprovechar, hacer un cabildeo con visión de largo plazo. 3, hay que regularizar, luchar por la regularización. Guatemala es uno de los países que más migrantes indocumentados tiene en Estados Unidos. Eso pasa por el tema de los Dreamers, el DACA. Luchar por eso en particular. Está en una situación terrible, un montón de jóvenes que incluso se criaron en Estados Unidos y que están amenazados de ser expulsados. Y está, por supuesto, todo el tema de los indocumentados. Las situaciones terribles de mujeres en servicios y comercio, de los hombres en construcción y agricultura, en fin, con situaciones muy vulnerables donde violan sus derechos laborales. Luego otro tema es la articulación con sectores privados en Estados Unidos, con empresarios en Estados Unidos. Que eso no se limite al CACIF. ¿Por qué? ¿Por qué se va a limitar al CACIF? ¿Por qué no articular todos estos pequeños, medianos empresarios nacionales y los que están allá con los sectores privados de Estados Unidos? Mexicanos también, canadienses también. Y ahí surgen temas como, por ejemplo, el tema, ya es un tema de discusión en Guatemala, tener un banco de migrantes en Guatemala, una microfinanciera de migrantes en Guatemala, donde también puedan invertir migrantes de allá, familias acá, empresarios, en fin, se puede hacer muchísimo. 5, involucramiento no lucrativo de los migrantes, con proyectos comunitarios.
Apoyo por organizaciones a los proyectos comunitarios aquí. Bueno, eso es algo que Marcos Santil ha mencionado ya mucho. La dimensión comunitaria es fundamental aquí y allá. Y finalmente, derechos humanos, Araceli lo destacaba, se necesita un procurador de derechos humanos de migrantes, un procurador regional a nivel hemisférico, un procurador que esté adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le dé seguimiento a la situación de los derechos humanos de los migrantes guatemaltecos y de todo el mundo que están en Estados Unidos y en el continente americano. Gracias. Gracias, doctor Juan Alberto. Ahora sí vamos a dejar el espacio a nuestro compañero Marcos Santil, solo que como Marcos se tiene que ir, vamos a pasarle las dos preguntas y aprovechamos, le vamos a dar un tercio más de minuto, Marcos. La pregunta es, ¿cuál va a ser, digamos, esa responsabilidad en la agenda del próximo gobierno en atender los servicios que se debería prestar a la comunidad migrante en los Estados Unidos? Y la segunda es, ¿qué puede hacer un gobierno? ¿Qué debería hacer un gobierno para atender la demanda de aquellos más de 63,000 migrantes retornados a cada año que regresen al país? Marcos, adelante. Muchísimas gracias nuevamente. Al igual que aquí a Juan Alberto, voy a hablar de 5 puntos que creo que pueden contestar las dos preguntas. La primera, miren, debemos de reconocer y dignificar al migrante. Eso es muy importante, reconocer su contribución al país, su servicio al país, porque lo que los migrantes hacemos en Estados Unidos es un servicio. Prestamos el servicio para ir a luchar por la economía, no nada más de nuestra familia, sino también de Guatemala. Dignificar al migrante. He escuchado yo mucho que hasta el término migrante se comienza a utilizar como un insulto. Pareces como un migrante. ¿Desde cuándo alguien puede expresarse de alguien así? Entonces yo creo que lo primero que tengo que hacer es reconocer la contribución del migrante y dignificarlo. Lo segundo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Justamente se estaba platicando de la parte del TPS, por ejemplo. En la última junta que estuvo ahí en Beverly Hills, en Los Ángeles, de las Américas, hubieron 70 congresistas de Estados Unidos quienes fueron a pedir que se extendiera el TPS. El gobierno de Guatemala no estuvo ahí, no hizo nada. Entonces, eso tienen que hacer. Y algo muy simple que se pudiera hacer, las visas temporales de trabajo. En lugar de 20,000, que se pidan 100,000 o de 200,000. Porque como nosotros lo que hacíamos de la aldea, por ejemplo, cuando íbamos a pepenar café en la costa, íbamos a trabajar en la costa los fines de año, 3, 4 meses, agarrábamos ahí nuestro dinero y nos regresábamos a nuestro pueblo para sobrevivir de eso. Los migrantes hacen eso, podrían hacer eso también aquí en Estados Unidos. Pudieran agarrar una visa temporal, venir a trabajar en las cosechas, que es cuando se necesita ese trabajo, y regresar, porque realmente todos no queremos separar a nuestra familia para siempre, queremos regresar y regresamos. Entonces, si el Estado pudiese, o el gobierno pudiese venir y decir, miren, en lugar de tenernos 20,000 visas, denos 100,000 visas. Yo creo que eso sería un punto muy importante. Modernizar el sistema. Ahorita estamos en un mundo digital, donde puede haber muchísima transparencia, porque hay personas que ustedes han escuchado, inclusive algunos diputados, en las cuales están cobrando por servicios que deberían de ser gratis a los migrantes aquí en Estados Unidos. Y eso es demasiado abuso que se está haciendo, pero eso es realmente por falta de transparencia. Y por último, yo les dejo un ejemplo de mi mamá. Cuando nosotros estábamos llegando a Estados Unidos, mi mamá fue quien nos ayudó a tramitar nuestro permiso de trabajo bajo asilo político. Mi mamá no habla bien el español, mucho menos el inglés, ella habla canjobal. En el cónsul de Los Ángeles había un hermano que hablaba canjobal, él fue quien la ayudó. De lo contrario, nadie la pudiese apoyar. Aquí hay una solución muy simple. Sabemos de los call centers que se están haciendo. Bien, el Estado pudiera crear un call center en la cual se hablen los 25 idiomas que hablamos ahí que hablamos en Guatemala.
en lo cual cuando se necesita algún apoyo, se llama a este call center que pudiera bien estar liderado por la Academia de Lenguas Mayas, y se habla y mira, si en el cónsul de ahí de Las Vegas nadie habla Anjobal, pues habla al call center y de ahí puede contestar a alguien para poder apoyar, porque esto es un problema real. Los que venimos a Estados Unidos, muchos no hablamos bien el español y no podemos tener ese apoyo. Entonces yo creo que aquí son acciones muy simples de hacer, que es crear un call center donde puedan hablar todos los idiomas que hablamos en Guatemala, y eso fuesen los puntos principales que pudiéramos hacer. Esto nuevamente, ayudaría mucho al migrante, pero sobre todo, creo que el punto 1 es reconocer y dignificar la contribución del migrante, porque cada dólar que enviamos a Guatemala nos cuesta sudor, nos cuesta sangre, nos cuesta mucho sacrificio y sobre todo ese rompimiento familiar, porque dejamos a mamá, a papá, a los hermanos, a las hermanas. Entonces sí se debe de dignificar al migrante de esa forma. Yo agradezco nuevamente por la invitación. Me disculpo que me retiro antes de que termine. Muy privilegiado de poder compartir con cada una de las panelistas, de los panelistas que ya algunos ya conozco, y espero poder verlos próximamente. Muchas gracias otra vez. Thank you. Y yo, Waltiosh. Gracias, Marcos. Gracias por tu participación en este conversatorio. Queremos agradecer a Marcos. Él es Marcos Cantil, Maya Canjobal, migrante, también empresario tecnológico, que hoy nos acompañó acá con nosotros en este conversatorio. También queremos agradecer a las plataformas, a las radios, a las emisoras comunitarias que están transmitiendo nuestro último conversatorio de este año. Así que el próximo año queremos anunciar que tendremos una serie de diálogos y debates también con los políticos para ver los pueblos indígenas, la economía del país y las reformas del Estado. Así que queremos agradecerte, Marcos. Muchas gracias. Cándida, te devuelvo el micrófono. Bueno, parece que tenemos ahí una inconveniencia con Cándida. Tenemos este espacio. El espacio que viene ahora son algunas preguntas. Hemos recogido algunas preguntas. La primera es para que nos pueden responder, si nos pueden hacer el favor de 1 minuto o 2 minutos para poder responderlo. Sé que el tiempo es muy difícil, pero la pregunta es para Mauro. A ver si Mauro allá nos abre su micrófono. Y la pregunta es, ¿en qué consiste y cuál debería ser la reforma del política del Estado, dice, para disminuir las causas de la migración? Mauro, está ahí 2 minutos. Sí, nosotros creemos de que es generar las condiciones para minimizar la migración, ¿verdad? Porque si no se minimiza, si sigue esta situación como está, la migración se va a seguir dando. Por supuesto, estamos conscientes de que hay gente en busca de oportunidades, puede seguir emigrando, pero que en sí las grandes mayorías pudieran quedarse acá en el país. Dentro del planteamiento nosotros, por eso tenemos en el qué hacer, cómo garantizar que los compañeros migrantes tengan la oportunidad de participar en las propuestas de elección popular, ¿verdad? Nosotros pensamos que una asamblea constituyente incluso ahí debe incorporarse a hermanos emigrantes para poder hacer una asamblea constituyente, porque si no se cambian las leyes en Guatemala, los esfuerzos que se hacen son valederos, pero no pueden florecer porque las condiciones legales no lo permitan o la frustran. Como lo que tenemos, la constitución política es una constitución que tiene derechos pero tiene lagunas. Entonces miramos desde ese punto de vista su integración para poder que las garantías ellos mismos la manejen porque son las que viven allá. Pensamos la participación directa en el Congreso de la República desde donde ellos se encuentran,
se pueden elegir ellos para que tengan participación directa y de ahí buscar cómo mejorar sus condiciones de los compañeros que están allá. Y si tenemos un gobierno con un proyecto de país, de hecho, ya dijo el compañero, los guatemaltecos nos interesa estar con nuestras familias. En su mayoría estaría evitando emigrar porque tiene condiciones, ¿verdad? Porque hay que crear, hay que generar empleo, hay que fortalecer a la pequeña y mediana empresa, porque estoy muy de acuerdo que son las que generan empleo. Hay también que asesorar a nuestros hermanos emigrantes para poder ver que sus financiamientos que mandan a este país, que realmente corresponden a hacer inversiones que ayuden a la economía de este país. Hay varias formas que podemos decir donde podemos ayudar que se minimiza la migración si una vez se empiece a trabajar con esa claridad de ver cómo solucionar las raíces de los problemas, tal vez no en su integridad, pero empezar ese proceso y lentamente se baja el volumen de migración de nuestros hermanos que cohabitamos en Guatemala. Gracias, Mauro. La segunda pregunta es para Juan Alberto. La pregunta es, ¿cómo debe iniciar, ¿sí? ¿Y cuál debe ser el procedimiento y la funcionalidad del Banco de Desarrollo del Migrante? ¿Requiere una forma constitucional? ¿Es un procedimiento interno? ¿Y quién lo hace? Juan Alberto. Bueno, yo entiendo que se están discutiendo distintas propuestas, pero actualmente creo que hay por lo menos 3 opciones, ¿no? Una es avanzar con cooperativas de ahorro y crédito para el manejo de recursos de familias aquí, de familias en el exterior. Creo que eso es relativamente sencillo y me parece, bueno, que Mario has estado avanzando con eso en particular. Luego hay 2 alternativas adicionales. Una es establecer un banco propiamente. Eso tiene requisitos más complejos, requiere capital, pero capital fuerte, pero requiere unos 20 millones de dólares. Pero a su vez eso permite inversiones más variadas y permite también que los depósitos, captar depósitos, cuenta corriente y también depósitos de ahorro. Y ese banco puede ser mixto, puede ser privado, puede ser público. Creo que lo más conveniente ahí podría ser un banco mixto con una proporción minoritaria pública y luego una proporción importante en manos de migrantes y sus familias y quizás abiertos a otros. El problema ahí es que eso tiene que ser aprobado por el Congreso y no veo mayores posibilidades de que eso ocurra con el Congreso actual. Luego hay una tercera opción que es crear una microfinanciera. Una microfinanciera tiene propósitos más modestos que los de un banco. Puede recibir recursos por la vía de depósitos de ahorro, pero no de cuenta corriente. Y tiene una gama menor de inversiones posibles, aunque sí puede hacer microinversiones en particular, que quizás es lo que más nos interesa aquí, pensando precisamente en los pequeños y medianos productores, ¿verdad? En el caso de que sea una microfinanciera privada, no tiene que pasar por el Congreso. Si fuera mixta, la legislación no está muy clara en ese caso, pero tendría que crearse una nueva ley para esa microfinanciera. Sería un poco complejo de nuevo, ¿verdad? Entonces, esas son las opciones. Hay la última de tener una microfinanciera privada, pero manejada por migrantes, sus familias, organizaciones de migrantes, probablemente sería la más factible en el corto mediano plazo. En todo caso, estas son posibilidades importantísimas, tomando en cuenta el monto altísimo de recursos que se están manejando. Es una quinta parte de la economía guatemalteca lo que se está moviendo ahora con remesas. Y eso tiene un efecto multiplicador, además, como ya decíamos antes,
Esos recursos, sin esos recursos, la economía guatemalteca probablemente se desplomaría o estaría pasando por una tremenda crisis. Entonces, hay recursos ahí, hay un afán de inversión, hay un afán de asumir riesgos, hay una capacidad empresarial en Guatemala. Ese banco o esa microfinanciera podría jugar un papel de inclusión financiera e intermediación realmente fundamental. Gracias. Antes, Candy, de darte el espacio, hay una pregunta y con eso finalizo para, sí, como para Araceli. La pregunta es, ¿cómo, en qué momento y en qué espacio y en cómo debería ser entonces la funcionalidad? ¿Y quién crea este mecanismo de una Procuraduría de Derechos de Inmigrantes? Gracias, Mario. Sí, esto es una propuesta de Juan Alberto y me parece muy interesante, una Procuraduría de Derechos regional, ¿no? Y esto es algo que viene, entiendo, del Congreso, ¿verdad? Que tendría que, otra vez, la limitante es... no, perdón, Juan. Tal vez usted es mejor para responder esta pregunta, porque lo que yo conozco de la legislación nacional es bastante poco, lo reconozco. Pero bueno, el tema de Procuraduría de Derechos Humanos es algo interesante en el sentido de que sí se necesita esta protección a lo largo de la ruta migratoria, ¿verdad? Entonces, la creación, ya Juan Alberto nos va a explicar cómo es, ¿verdad? Pero creo que la figura de procurador puede ser algo muy valioso para precisamente esta vigilancia, por así decirlo, de cómo se otorga la protección a nivel, digamos, de los espacios de frontera, los espacios de tránsito y todas digamos, en la ruta migratoria hasta el destino incluso, ¿no? Porque también en Estados Unidos ocurren violaciones de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, personas que explotan a las personas migrantes, empresas que explotan a migrantes, que les retienen los pasaportes cuando los llevan, que están en situación de trata, ¿verdad? En fin, hay bastantes situaciones que a veces se normalizan, ¿verdad? Porque pues como son poblaciones vulnerables, en el sentido de que están, digamos, en una situación irregular, creo, pues obviamente se sienten no con la autoridad o la potestad de solicitar protección y de defender sus propios derechos. Entonces, una figura de procuraduría sería muy interesante de crear. Obviamente tiene retos institucionales, ¿no? Entonces, aquí sí le doy paso a Juan para que nos explique cómo sería esta creación. Alberto. Sí, bueno, creo que Araceli ya explicó muy bien las funciones de protección, que es a lo largo de... Es en varios países, ¿verdad? Es un procurador, lo que se está contemplando, que no es una propuesta mía, ha surgido en medios académicos, de tener un procurador o una procuradora internacional, ¿verdad? Es una persona como el procurador aquí, pero que se encarga exclusivamente de darle seguimiento, monitorear y en la medida de lo posible proteger a los migrantes. Entonces, como decía Araceli, protegerlos aquí, protegerlos en la frontera, protegerlos cuando atraviesan México, protegerlos en Estados Unidos o donde estén, y que además tendría una institucionalidad fuerte porque podría ser parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la OEA, es una parte de la Organización de Estados Americanos, pero es una parte bastante independiente y autónoma y con mucha capacidad para hacer estudios e informes sobre la situación de los derechos humanos en los países. Entonces, podríamos pensar en informes sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes, ¿verdad? Eso es. Gracias, Juan Alberto. Tu reacción, Martín. Martín, tu reacción a esa parte de la creación de una procuraduría. Martín Toc. Primero creo que escuchando a los expertos en materia, tengo, digamos, y leyendo el tema de los chats, creo que hay una palabra o dos palabras que creo que nutre todo este proceso, es voluntad política. Que si hay voluntad política están los instrumentos, las rutas, lo que se tiene que hacer en este país. Y creo que esa es la claridad que tenemos actualmente, y creo que los que estamos aquí solo redundo en eso, de la importancia que comúnmente pasa, y combino con esto del proceso de elección que viene a partir de ahora, que esta elección comúnmente lo hemos visto como solo con un protocolo de 4 años,
ahora creo que hay una conciencia muy clara de la importancia de elegir las personas correctas. Y cuando escucho a Juan Alberto con el tema del Banco del Migrante, Araceli con el tema de la Procuraduría, entonces uno claramente entiende que ahí están los procesos. Y puedo volver a un tema que muchas veces también se ha planteado, que si se usara la Constitución Política de 1985, que siempre me gusta que la colocan como muy utópica, muy poética, pero si se cumpliera básicamente lo que está estipulado ahí, creo que hoy no estaríamos en estas circunstancias. Y el otro elemento más importante es el abrir el diálogo entre todos, tanto el sector migrante. Creo que nosotros opinamos desde aquí, desde nuestra perspectiva, pero también vale la pena escuchar lo que ellos también creen que es importante y en conjunto construir esa ruta que todos esperamos para el tema del país. Y insisto, esa palabra que hoy sí la confirmo más que nunca es, sí es importante la elección de buenos funcionarios y que tengan esa voluntad política para aplicar lo que necesitamos todos los guatemaltecos. Y creo que ese es el desafío que tenemos. Y una participación muy fuerte, contundente, que siempre creo que es el desafío que tenemos. Y con eso cerraría, Mario. Creo que ese es confirmar lo que dicen cada vez que se plantean. Los expertos nos dicen que hay rutas, procesos que hay que hacer. Y creo que lo que se necesita, sigo insistiendo, es voluntad política en este país. Gracias. No escucho a Cándida. Cándida, tu audio. Bueno, ya tenemos el problema con audios. Vamos a la recta final. Vamos a pasar entonces las conclusiones. Yo entiendo que este es un espacio, voy a tomar las palabras de Martín, que es necesario también esa conexión, esa conectividad con nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos. Y acá nos acompaña. Queremos saludar a Edwin González desde Washington, que nos acompaña en todos los eventos, ¿no? También a Otto René, a varias personas que nos han acompañado desde que iniciamos este proceso. Y entonces creo que es importante rescatar y valorar, digamos, ¿no? Todo el esfuerzo que se han discutido, pero tenemos que llegar a algunas conclusiones, ¿verdad? Tenemos que aterrizar algunas conclusiones. Y entonces, este espacio, para cerrar nuestro conversatorio, tenemos estipulado 2 minutos, y entonces vamos a dejar ya el espacio para las conclusiones, aquellas conclusiones que ustedes consideren que es importante desarrollar de este conversatorio. Vamos a iniciar con Araceli, y quiero, antes de darle el espacio a Araceli, quiero agradecer a las plataformas, a los medios que nos están transmitiendo, pero también quiero agradecer a los expositores y a ustedes que nos están viendo y a ustedes que están acá acompañándonos en este espacio. Araceli. Muchas gracias, Mario. Un poco, creo que voy a retomar las palabras de Martín en cuanto a esta necesidad de voluntad política, porque en efecto existe la institucionalidad, existe la normativa, existen las rutas, existen los mandatos institucionales, hay unas funciones por las cuales las instituciones existen. En fin, hay todo un aparato, digamos, de gobierno que bien implementado puede empezar a funcionar. Y quisiera ahí sí que terminar con esta aspiración, ¿no? De un poco regresando al tema del procurador regional de derechos humanos. Esto cumpliría con lo que en la academia se ha llamado el Estado transnacional. Y es que normalmente estamos acostumbrados a trabajar desde la nación, ¿verdad? Desde el país o desde nuestras fronteras. Pero la migración cruza fronteras, o sea, los migrantes atraviesan fronteras. Y entonces Guatemala recibe población venezolana, haitiana, dominicana, centroamericana, en fin, recibimos gente de África, gente de muchísimos lugares que tenemos como Estado obligación de proteger también y de atender en sus diferentes necesidades, sobre todo si son personas en busca de refugio o de asilo, ¿verdad? Expulsamos población
Ya hemos hablado bastante de por qué expulsamos y bueno, las experiencias de Marcos Santil y otros migrantes nos hablan precisamente de estos casos reales, ¿no? Que no estamos hablando en el vacío, no es solamente un libro, ¿no? Sino que son experiencias vividas donde la expulsión obviamente obedece a esta falta de oportunidades, a esta violencia estructural que hablábamos al inicio, ¿no? Entonces, pero estamos hablando hasta el momento de estos guatemaltecos que están saliendo. Necesitamos considerar a las personas extranjeras que estamos recibiendo, a los guatemaltecos que estamos expulsando, pero que estos guatemaltecos transitan por México. O sea, ahí vamos diluyendo fronteras, por así decirlo, ¿no? Y obviamente llegan a Estados Unidos y allí se convierten en comunidades migrantes que tienen estos vínculos transnacionales, estos vínculos que conectan dos espacios de diferente frontera, ¿no? Un espacio en Estados Unidos y un espacio en Guatemala. Entonces, el Estado debe de aspirar a esta protección transnacional, ¿verdad? Donde protege tanto a los propios, a los ciudadanos guatemaltecos, como a los ciudadanos que encuentra en su territorio, de otros países, ¿verdad? Y la idea sería que ojalá en una aspiración utópica, ¿verdad? A futuro, no sé si habrá esperanza o no, pero quiero pensar que sí, en algún momento, que la región centroamericana, mesoamericana, ¿verdad? Que abarca desde Centroamérica, toda Centroamérica, México, y que llega incluso a Estados Unidos, toda esta ruta migratoria, tuviera esta voluntad política para atender este flujo migrante que no va a terminar si no abordamos las deficiencias estructurales que tenemos, ¿verdad? Y que al final es Juan Alberto lo mencionaba muy bien, ¿no? Esta demanda también de mano de obra, pero es una mano de obra frágil, vulnerable, que está expuesta a situaciones de violencia y de no garantía de sus derechos. Entonces, ¿cómo podemos tener una región que realmente piense en la persona y no piense solo en la seguridad fronteriza, ¿verdad? Eso es quizá un poco un deseo, y yo sé que es como un deseo tirado a Santa Claus, ¿verdad? A ver si lo cumple alguna vez, pero bueno, creo que tenemos que aspirar también a esto y buscar cómo implementar desde la institucionalidad estos derechos, ¿verdad? Muchas gracias. Y a Araceli Martínez Rodas, doctora, y es quien también dirige la maestría de desarrollo de la Universidad del Valle, que está con nosotros. Muchas gracias, doctora, de verdad, muchas gracias por su aporte en este conversatorio. Y seguiremos construyendo diálogos, porque Guatemala tiene que entrar también en ese proceso de diálogo. Tenemos que dialogarnos entre nosotros también, los pueblos, las sociedades, para ir reconstruyendo este país. Y tenemos que reconstruir ese tejido social y construir esa nueva Guatemala que muchos guatemaltecos, o que la gran mayoría de los guatemaltecos anhelamos. Para continuar con las mismas minutos para hacer las conclusiones, porque tenemos que llegar a un punto concretamente, y vamos a dejar aquí a Mauro. Mauro, él es dirigente de Codeca, conocemos la labor de Codeca en el país, conocemos también la labor de Mauro. Mauro ha sido un dirigente de muchos años y ha estado pues aportando para este país, Guatemala, que necesita también los ciudadanos y ciudadanas que tenemos que aportar en este país. Mauro. Miren, yo creo que cada uno tiene su concepto de esta charla que tuvimos y veo que sí hay criterios en cómo poder ayudar a nuestros hermanos. Lo que no hay son condiciones, ¿verdad? Lo que no hay es voluntad política. Se necesita una voluntad política. Se pueden hacer cosas internacionales, pero mucho se podría hacer con respaldo del gobierno acá de Guatemala para poder hacer. Sin el respaldo del gobierno, aunque quisiéramos volar las organizaciones, es difícil, ¿verdad? Entonces se necesita, en conclusión, diría yo, se necesita una voluntad política. Nosotros como organizaciones y como personas tenemos criterios. Lo que no hay condiciones. Entonces lo que tenemos que buscar los guatemaltecos, tanto los que estamos allá, acá y nuestros hermanos migrantes, es buscar cómo crear esas condiciones. Si nosotros tenemos las condiciones, todo lo demás se pueden hacer. Mientras no creamos las condiciones en este país,
estamos mal, aunque ahorita comparto lo que dijo Martín, en el sentido que el Tribunal Supremo Electoral está actuando de una manera anómala, ¿verdad? Manejado con intereses particulares, sectoriales, y no realmente una imparcialidad para manejar el momento electoral. Pero ante eso tenemos que enfrentar, es un desafío, pero tratemos los guatemaltecos y todas las personas que sentimos el dolor de nuestros hermanos migrantes, crear las condiciones en este país para que podamos apoyar a los migrantes y al resto de la población. Yo así concluiría y les agradezco el espacio, agradezco a todos los panelistas, porque los criterios de cada uno nos ayude a construir nuestra sociedad. Gracias, Mauro. Él es dirigente de Codeca, está con nosotros. También vamos a continuar con las conclusiones. Martín Toc, tenemos que aterrizar, tenemos que llegar a estas conclusiones. Martín Toc ha estado también en todo este proceso. También fue presidente de 48 cantones. Martín Toc es quiché y está pues en todo este proceso aportando a la construcción de este nuevo Guatemala. Adelante, Martín. Sí, del elemento que a mí me genera siempre esperanza es de que hoy en día ya tengamos en todos los espacios de discusión el tema de los guatemaltecos en los Estados Unidos. Y me gustó esa narrativa. Muchas veces usamos esa palabra de migrante, pero no, son guatemaltecos en el extranjero. Y desde ese concepto de la narrativa ya los posicionamos como entes de derecho. Y cuando son entes de derecho, entonces asumimos esa noción de entender de que tenemos que construir juntos. Y el debate más importante ahora es cómo en conjunto, tanto los que están en los Estados Unidos y los que estamos en este país, conjuntamente construyamos este país que todos esperamos. Y creo que al final eso para mí es lo más fuerte. El tema es de que hoy en día en este país, a pesar de todo, a pesar del concepto que vivimos, es que hay una fuerza que viene creciendo, el tema de pueblos indígenas, el tema de organizaciones de movilización, el tema de los guatemaltecos en los Estados Unidos. Creo que esas son fuerzas muy importantes y creo que eso es lo que nos va a dar la ruta de ir hilvanando este país que todos queremos. Y sé que tenemos todavía diferencias, tenemos como esa forma de todavía no conectarnos, porque cada quien está con su tema, con sus necesidades, con sus problemáticas, pero tenemos que aterrizar en construir la primera base. Entonces creo que al final hemos entendido todos que hay que tener una participación fuerte en el tema político y que aquí es importante establecer las condiciones. Y si armamos las condiciones necesarias, entonces vamos a tener beneficio todos, tanto los que están en los Estados Unidos como los que estamos aquí. Entonces creo que el barco es nuestro y todos vamos a construir. Y por eso creo que esa palabra, siempre digo que esa nueva narrativa son guatemaltecos que viven en los Estados Unidos, sujetos de derechos como nosotros los guatemaltecos que vivimos en este país, tenemos el derecho a la democracia y a esas elecciones que todos aspiramos a que tengamos hombres políticos gobernando el país que estén en hecho esa materia para hacer la carrera política como tal. Y ojalá que algún día, siempre decimos que ojalá que algún día volvamos a esa esencia de decir que sea un honor tomarme la foto con el diputado, con el ministro, que creo que hasta eso antes ese era un orgullo. Ahora uno todavía titubea si se toma o no se toma la foto. Tan simple el ejercicio, pero eso ya marca un precedente. Entonces creo que estamos en la ruta de seguir trabajando juntos y muchas gracias por el espacio. Creo que hemos aprendido más nosotros los que estamos aquí en este país y muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Vamos ahora con el doctor Juan Alberto Fuentes con las conclusiones. El tiempo es para usted. Bueno, yo me uno al agradecimiento de haber participado en este diálogo que ha sido muy estimulante y que le ha dado mucha importancia a algo que contribuye a la voluntad política, que son las ideas. Porque la voluntad política también requiere de ideas. Y creo que aquí estamos nosotros tratando de contribuir a esa lucha política con ideas, ¿verdad? Y es la combinación de ambas, de la voluntad política y de las ideas, lo que va logrando cambiar el mundo.
Y creo que estamos avanzando en eso. Y creo que vemos una tremenda convergencia aquí en términos de ideas, e incluso en términos de conceptos sobre lucha política y cuáles son las limitaciones políticas que enfrentamos ahora actualmente. Entonces, dicho eso, yo voy a identificar 3 elementos que me parece que donde se puede avanzar, pero precisamente porque no dependen de las autoridades nacionales. Donde esa voluntad política se da, pero en otros ámbitos. Uno es el del Procurador de Derechos Humanos a nivel interamericano. Eso no depende directamente del gobierno de Guatemala. Eso depende de acuerdos a nivel internacional americano. Y creo que es algo que en la medida que la comunidad de guatemaltecos en el exterior y de otros ciudadanos en el exterior se movilice, creo que se podría ir avanzando con eso. Por supuesto, con el apoyo de algunos gobiernos de América Latina también, y de Estados Unidos probablemente. Creo que no es algo utópico, y creo que sí podría ayudar a plantear lo que son los derechos, como decía Martín, de tantos ciudadanos que están en una situación tan vulnerable. Y creo que eso corresponde a la mayor parte de guatemaltecos que están allá, que están en situaciones muy vulnerables, que no están en una situación regularizada. Alguien me preguntaba ahí si era diferente la situación o la posición de los guatemaltecos que están ya más o menos regularizados versus los que están, los no regulares, y la verdad es que sí son situaciones muy diferentes, ¿no? Y eso me lleva a una segunda propuesta más concreta, que tampoco depende aquí de las autoridades nacionales, aunque sí depende de un cabildeo fuerte, que es el de tener más visas temporales. Marcos, de ir avanzando con un mayor número de visas temporales para los que migren a Estados Unidos, en condiciones civilizadas, ¿verdad? Con protección social, con reconocimiento de derechos a la salud, con reconocimiento de sus derechos laborales, con salario mínimo, en fin. Incluso hay experiencias, el caso del Canadá, por ejemplo, es algo más, es un ejemplo en alguna medida que se podía seguir, que requiere mejorarse también, pero donde hay un régimen de migración temporal que ojalá se pudiera ampliar, extender a Estados Unidos con algunas mejoras. Entonces, esa sería una segunda recomendación específica, luchar realmente por mayores visas temporales y que permitan que guatemaltecos vayan a Estados Unidos y vuelvan, estén con sus familias y que lo hagan en condiciones civilizadas. Y tercero, creo que está el tema de la microfinanciera. Una microfinanciera o un arreglo financiero para beneficiar, para que los migrantes mismos, las familias de los guatemaltecos que están en el exterior y sus familias aquí, puedan aprovechar esa masa de recursos que están manejando, que no están controlando ellos, que están beneficiando ahora principalmente a los bancos tradicionales y que ellos no están invirtiendo, y que pudieran canalizarse a una entidad o varias microfinancieras. Creo que ese es un ámbito, y entiendo ahí que Mario ya estaba avanzando con eso. Ese es un ámbito que creo que es muy prometedor y que permitiría mejorar las condiciones de las familias de los migrantes aquí y de los guatemaltecos que están en el exterior también. Gracias, y de nuevo muchas gracias no solo por la oportunidad aquí de expresar unas ideas, sino de tener ese intercambio tan fructífero con mis compañeros del panel. Gracias. Gracias, Juan Alberto Fuentes, autor de varios libros, ¿no? Economista, ha aportado mucho a este país, Guatemala. Así que muchas gracias. Quiero, si pudiéramos encender las cámaras, porque por ahí a la central nos van a seguramente tomar algunas fotografías. Queremos agradecer a los compañeros y compañeras, nuestros hermanos allá en los Estados Unidos, que también acá están con nosotros. Quiero agradecer a NB Clusa por el apoyo, el esfuerzo de transmitir estos 8 conversatorios. También quiero enviar un saludo cordial al equipo técnico desde Perú, que nos han asistido durante los 8 conversatorios. Andrea,
y su equipo, también al equipo técnico acá en Guatemala que nos acompañaron en todo el proceso. Creo que es importante plantear que este esfuerzo que estamos haciendo, pues sí, es un esfuerzo ahora con las plataformas y la tecnología nos hace encontrarnos, nos hace vernos, y eso es una realmente muy agradable para poder continuar con este proceso. Creo que son temas fundamentales que requiere la atención del país. Y bueno, como les indiqué al inicio, vamos a concluir con un encuentro presencial. Ya les estaremos invitando para que podamos compartir, vamos a sistematizar estos 4 conversatorios, ¿verdad? Ya los expositores vamos a recorrer con ellos para poder ir avanzando en ese proceso de articulación de esfuerzos. Eso quisiera, bueno, agradecer, ¿verdad? En nombre del Observatorio de Pueblos Indígenas, como también la Asociación Guatemalteca Sin Frontera en Estados Unidos, que nos han acompañado, ¿verdad? A Nedeclusa, el programa del Observatorio del Migrante. Hemos iniciado un proceso de trabajo, como lo decía Juan Alberto, hemos implementado, hemos empezado ya a funcionar una cooperativa, no somos economistas, pero vamos a intentar de construir esas ideas con el aporte de ustedes, de verdad, yo en estos 8 conversatorios he aprendido muchísimo. Entonces creo que es importante ver, digamos, desde la otra manera de cómo aportamos para la construcción de una economía comunitaria, de una economía que venga desde abajo, que puede ir articulando con los emprendedores. Ayer estaba compartiendo un diálogo con una persona en donde nos indicaba que solamente en Nueva York hay alrededor de más de 250 emprendedoras indígenas que tienen sus tiendas de indumentarias, alimentos, que seguramente han nacido en Estados Unidos, o que seguramente han logrado la papelería de poder tener un emprendimiento en ese estado. Entonces, creemos que hoy yo, hace 3, 4 años, quizás no mirábamos como mucha gente indígena en Estados Unidos con sus tiendas, con sus negocios, pero hoy estamos viendo en las redes sociales. Hay distintas tiendas en los estados, en las colonias, y yo creo que tenemos que ir articulando un esfuerzo, como decía Mauro, cómo hacemos este enlace de la coordinación entre los movimientos, y esa diversidad de ideología, de pensamiento, de construcción, tiene que llegar hacia la construcción, ¿no?, de un nuevo camino que necesitamos. Yo siempre planteaba que la idea de este país, así como vamos caminando, me parece que es imposible llegar a cambiar, ¿no? Para mí, la única forma de cambiar este sistema de país es que hay que transformarlo, y efectivamente requiere reformas políticas. No sé si es la reforma constitucional que va primero o podría ser, pero hay que discutir esa parte de qué reforma queremos en el país. Es necesaria una reforma profundo para poder encontrar, pero también hay elementos que están seguramente planteados. Me encantó esta propuesta, y yo creo que no solamente yo, una propuesta de crear un procurador de la región, del continente. Creo que es importantísimo para América Latina, pero no solamente para América Latina, sino también para Centroamérica y para Guatemala. El Banco de los Migrantes, me parece a mí, o como decía Martín, los guatemaltecos en Estados Unidos, me parece un nuevo concepto, y creo que ese concepto hay que ir profundizando para poder reconstituir esa coordinación, esa conexión, porque al final de cuentas, los hermanos que están allá aporten al país. No recuerdo si estamos más o menos alrededor de 17,000 millones de dólares o 18,000 millones de dólares, lo que va a las remesas, y entonces creo yo que es un aporte importantísimo para el país. Quiero agradecer profundamente. Cándida, tus últimas palabras para el cierre de este último conversatorio. Solamente agradecerles a cada uno de ustedes por haber sido parte de estos 8 conversatorios. Esperamos el otro año iniciar con un nuevo proceso. Esperamos contar con todos ustedes también. Gracias a todos los ponentes que estuvieron con nosotros, a la accesibilidad que tuvieron para participar y, claro, regalarnos de sus conocimientos, de sus experiencias, lo cual ha enriquecido también nuestros conocimientos, y estoy segura que a cada uno de nosotros nos será muy útil. Agradecer también a todos aquellos que nos
estuvieron viendo a través de las plataformas, que estuvieron siguiéndonos y que están fuera de nuestro país, a nuestros hermanos migrantes. Para ellos el agradecimiento. Seguimos desde nuestra Guatemala haciendo algo por ellos, luchando por ellos también, interesándonos cada día más en todo lo que está sucediendo a nivel de este tema. Así que muchísimas gracias y ahora pues a encender las cámaras, a regalarnos una linda sonrisa, porque hoy estamos culminando con estos 8 conversatorios, los cuales nos llenan el corazón y porque de una u otra manera como guatemaltecos queremos siempre aportar algo positivo a nuestra nación. Y esta es una manera de hacer. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias a Edwin allá que nos acompañan. Gracias Martín, gracias Mauro, Araceli, muchas gracias. Juan Alberto, muchas gracias. Martín Chigüeo Negel, que ya conozco como Fusilihuat. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche a cada uno de ustedes. Nos seguimos viendo. Estar al pendiente de los siguientes conversatorios. Muchas gracias. Feliz noche. Ha sido